Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este martes 9 de noviembre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. Bueno, el día de hoy tenemos una mañana bastante fría en la ciudad capital, pero eso no quiere decir que los temas no sean positivos e interesantes. El día de hoy hemos invitado al historiador Germán Rodas Chávez, quien ya nos acompaña, con quien compartiremos micrófonos, para hablarnos sobre el taller de Historia de la Salud que lo realiza la Universidad Andina Simón Bolívar. Germán, buenos días, bienvenido. Gracias, Susana, por la invitación. Un placer estar con usted y con los quienes nos escuchan. Me tiene las órdenes y pues conversemos en esta mañana fría en realidad. Claro que sí. A ver, quisiéramos saber de qué se trata. ¿Qué es el taller de Historia de la Salud? Sabemos que tienen más, cerca de 20 años con este taller. Cuéntanos un poquito, por favor. El taller de la historia de la salud se constituyó en realidad hace un par de décadas en la Universidad Andina Simón Bolívar con la finalidad de analizar, pensar, reflexionar no solamente sobre los problemas de la salud. Yo diría que es una forma innovadora, un recurso epistémico distinto quizás a lo tradicional para abordar también la historia en periodos determinados, en contextos grandes evidentemente, pero en periodos totalmente definidos. Por ejemplo, estudiar qué se decía, qué se pensaba en el periodo liberal, necesariamente nos lleva a reflexionar sobre el pensamiento ilustrado, el francés, el europeo en términos generales, su influencia en América, en el Ecuador, y las nuevas visiones y comportamientos desde la atención de la salud a propósito de las aprehensiones de esta forma de reflexión del pensamiento liberal para el ejemplo. Así se constituyó el taller. Yo quisiera recordar a 3 o 4 figuras importantes en la construcción de este proyecto, en el área de salud de la Universidad Andina entonces, que fueron el sabio humanista investigador connotado Plutarco Naranjo, Rodrigo Fierro, otro formidable médico y pensador y humanista, personajes como Gustavo Vega, como Francisco Huerta Montalvo, para señalar algunos nombres. Luego dieron el impulso quien fue eh, rector de la universidad y que además fue director del área de salud como Jaime Breil, personajes de enorme trayectoria que permitieron que se consolide este proyecto con el cual tuve la satisfacción de colaborar desde el inicio. Excelente. A ver, pero este taller, ¿con qué función se crea? Pues precisamente para articular una reflexión alrededor de la historia y desde la historia comprender la evolución del pensamiento médico, la transformación del pensamiento médico, comprendiéndose o entendiéndose por pensamiento médico a la forma de entender la asimetría salud-enfermedad, a la forma de comprender los mecanismos recurrentes en el ejercicio de la salud, particularmente pública, y evidentemente para entender también los ancestros originarios de nuestros pueblos, de nuestros territorios, que son parte fundamental en el desarrollo del pensamiento médico, del ejercicio de la medicina. De tal manera que es una reflexión constante, no medicalizada. Por eso es importante señalar algo, que el taller no está constituido por médicos exclusivamente o por gente vinculada a las áreas de la salud. Allí están integrados antropólogos, sociólogos, politólogos, historiadores, comunicadores sociales, etcétera, etcétera, que son invitados teniendo un criterio selectivo, evidentemente, con la finalidad de que el aporte sea, desde las diversas formas del pensamiento, por una parte, sea multidisciplinario o interdisciplinario y nos permita construir una nueva visión o una reflexión constante sobre temas fundamentales del convivir nacional en lo macro, que es el desarrollo del pueblo, de la realidad contextual del país, pero para entender en lo micro también lo que significa en ese entorno la acción de la salud y el desarrollo de las medicinas en el país. Excelente. ¿Ustedes han trabajado también con colaboración o apoyo de otras universidades, entidades a nivel nacional e internacional?
Sí, el hecho de que algunos de nosotros estemos vinculados a la actividad y al trabajo de la historia ha significado que miren con complacencia esta gestión. Plutarco Naranjo llegó a ser presidente de la Academia Nacional de Historia, por ejemplo. Rodrigo Fierro es miembro de la Academia. Yo tengo la satisfacción de pertenecer a la Academia Nacional de Historia. Entonces, evidentemente, la Academia en su momento ha apoyado, ha dado su opinión favorable al trabajo. Pero quizás lo que más importante que venimos haciendo desde muchos años atrás es el trabajo de colaboración, de apoyo, también con investigaciones internacionales. Yo quiero señalar una que es muy importante para la universidad, para el taller, inclusive en lo personal, que es el desarrollo de un proyecto para estudiar la salud o la salud pública en general desde una visión comparativa con Colombia y Ecuador. Ese es un trabajo que se ha realizado con la Universidad del Rosario de Bogotá, una universidad de enorme prestigio, y hemos podido colaborar en ese trabajo que es importante y que todavía sigue siendo un factor de actividad académica permanente, de tal suerte que el taller tiene un espacio no solamente en la estructura interna de la universidad o de la vida académica universitaria, sino que evidentemente es una voz importante en el desarrollo de iniciativas también regionales. Ya, como tú bien lo señalabas, en este taller, bueno, confluyen una serie de actores diferentes que no necesariamente son médicos, ¿verdad? Sino historiadores y de otras áreas. Y obviamente también de otros ámbitos académicos. ¿Cuál es el aporte que estas personas brindan dentro del taller? Es muy importante porque no es una visión exclusivamente en una línea, que podría ser lo que yo denomino lo medicalizado, lo clínico, lo estrictamente a propósito de la visión médica y nada más. Creo que comprender, a mí me gustan poner los ejemplos, comprender, por ejemplo, vamos a otro proceso, al proceso de la Revolución Juliana. Entender que ese es un proceso histórico importante en el país, no solamente porque cortó al periodo liberal, al de 1895 hasta el 1924, sino porque incidió frontalmente en el desarrollo de lo que yo denomino en algún texto que escribí sobre el inicio de la salud pública en el Ecuador, a mi modo de ver. Entonces, ¿qué hace el historiador? El historiador pone el insumo del conocimiento de lo que ha ocurrido en los periodos. ¿Qué hace el antropólogo? El antropólogo nos ubica sobre el desarrollo de las medicinas en ese esquema. ¿Qué hace la gente de comunicación social? Nos informan o nos ayudan a pensar sobre los ejes de comunicación, los ejes temáticos fundamentales. Y entonces la presencia de todos ellos es fundamental a la hora de interpretar qué ocurrió con la revolución liberal, para el ejemplo, perdón, la juliana, qué ocurrió con la juliana del 25 al 30, 31, y cómo desarrolló o cómo articuló una forma, un instrumento de entender la medicina en el país y de ejercer la medicina, y en este caso de fundar la salud pública. Eso es lo importante. Y estas diversas miradas que son interdisciplinarias construyen, por lo tanto, reflexiones novedosas para saber que la salud no es un elemento aislado del contexto de la sociedad o de las disciplinas o que es un asunto estrictamente académico de alguien o de algunos, sino que es un eje que vertebra el pensamiento social, político, económico, cultural de un país en una etapa determinada o en diversos momentos de los ciclos históricos del Ecuador. Ese es el mecanismo de aporte que tienen, por lo tanto, las diversas profesiones y académicas que están configurando el taller de Historia de la Salud del Andino. Excelente. Cuéntanos un poquito, porque tú separabas esto que la Revolución Juliana trajo un corte para el inicio de lo que era la salud pública. No, yo diría que lo que trajo consigo es el inicio de la salud pública, en mi concepción. Hay mucha gente que habla que la salud pública se inició con el gobierno alfarista, con el liberalismo, en 1895. Por ejemplo, este es un debate. ¿Cuándo se inició la salud pública? Hay alguna gente que se plantea que inclusive ocurrió antes, pero yo soy de aquellos que piensan que en el periodo liberal,
que va de 1895 a 1924, hay un desarrollo de diversas formas de comprender la salud. Por ejemplo, el higienismo, inclusive conductas que favorecían más bien formas primarias de preocuparse por la sociedad. Yo creo que lo que el liberalismo trajo consigo, siempre para hablar de los ejemplos, es una visión que el tema de la salud le corresponde atender al Estado. Ese es un paso importante en el periodo liberal. Pero en el proceso de la Revolución Juliana se comienza a plantear la salud pública, entendida la salud pública como la búsqueda del conjunto de la base social en función de articular hacia arriba un eje transparente de acción en favor de la salud, lo cual creo que ocurrió gracias a la presencia en los regímenes de la Revolución Juliana de un prestigioso investigador médico que llegó a ser presidente de la República, que impulsó la Revolución Juliana y que fue presidente de la propia Juliana, me refiero al doctor Isidro Ayora. Entonces, este tipo de debate, lo que hoy estamos conversando, Susana, este momento, puede ser una opinión, mi opinión, y podría haber unas opiniones distintas, divergentes o contradictorias o complementarias. El taller se preocupa de este tipo de evaluación en cuanto al desarrollo epistémico del debate y se preocupa también de consolidar ideas centrales respecto de lo que estamos conversando. Y así, a lo largo del siglo XX y desde luego del siglo XIX, pero tanto el XIX y el XX como en cualquiera de las expresiones del pensamiento universal, no se producen en el país de manera Aisladas. primero aisladas y en segundo lugar una especie de generación artificiosa o generación espontánea. Hay la influencia del pensamiento en la humanidad. La ilustración hizo que Eugenio Espejo tenga una forma de conducta, determinó que tenga un comportamiento determinado frente a la salud, creara una propuesta importante en esa materia. Y la ilustración, evidentemente, no es el desarrollo de un pensamiento en el país o en la región, tiene que ver con el desarrollo de la historia del pensamiento y de las ideas en el mundo, particularmente en Europa, desde luego fundamentalmente en Francia, pero también en Inglaterra, de tal suerte que todas estas ideas, estas cosas, las vamos analizando en el taller. Y fíjate tú, porque también la audiencia debe saber que eres una invitada muy importante para nuestro taller, Un placer. que ciertamente el pensamiento que nosotros buscamos en el fondo es, o la idea central que buscamos, es el debate. Es un debate sobre el tema de la salud. Insisto, no como un problema de salud, enfermedad, no para dar opiniones sobre temas específicos de tratamientos, sino para interpretar también la historia de los pueblos, la historia del país, la historia de la región y detrás de esa historia los comportamientos para atender las enfermedades o para preocuparse de la salud. No, qué bien, Germán. Cuéntanos un poquito también en cuanto al tema de las mujeres, en cuanto al tema de género. Según los estudios que ustedes han realizado en el taller, mujeres médicas o representantes que estén vinculados al tema de la medicina o de la curación, ¿verdad? Que tú nos puedas nombrar el día de hoy. Ese es otro tema importante. Estuvimos hace poco en la sesión anterior del taller rindiendo homenaje a una médica que en este mes cumple 100 años de su graduación en la Universidad Central, de la doctora Matilde Hidalgo Navarro, una importante ciudadana ecuatoriana que no solamente fue la primera médica, sino que fue la primera ciudadana que exigió el derecho al voto, la primera concejal en su provincia, en su ciudad natal, en Loja, etcétera, etcétera. Y al hablar de ella se generó una serie de opiniones distintas, porque se decía, sí, es la primera médica graduada en la Universidad Central, pero no es la primera persona dedicada como mujer al tema de la salud. Las mujeres siempre han sido fundamentales en las luchas sociales de este país y en el desarrollo de muchas cosas. De tal suerte que la presencia de la mujer, aún en las prácticas de la medicina tradicional, ya estuvieron presentes originariamente. Y ese fue un debate interesante, importante para ubicar que no solamente hay que pensar en quienes obtuvieron el título en una institución universitaria determinada, sino que hay que pensar en el aporte que han dado
también en otros momentos dados al desarrollo de las actividades humanas, evidentemente, y desde luego el desarrollo particular de la ciencia médica en otras circunstancias. De tal suerte que el estudio de la medicina atraviesa también, perdón, y no solo del pensamiento médico, también atraviesa el rol de la mujer. Este es un rol de género, ciertamente, pero no lo miramos desde una perspectiva de género, no más. Lo miramos como un hecho también histórico que resume, que termina siendo síntesis de los grandes movimientos sociales que existen en el país y en la región. Así hemos estudiado el tema de Matilde Hidalgo, así seguiremos haciendo con otras prominentes médicas y gente que han trabajado desde el género sobre el tema de salud. Y esto es importante además porque existen en el taller importantes y talentosas mujeres que pueden ayudar y contribuir en lo que significa recuperar la historia, la memoria histórica de mujeres y sobre todo porque también hay una convicción que estos procesos no terminan siendo de hombres o de mujeres, sino de grandes movilizaciones del pensamiento que involucran a hombres y mujeres. De tal forma que eso es importante y yo me alegro que estemos tratando este tema precisamente a propósito de este centenario tan importante que ocurrirá en los siguientes días. Claro que sí. Por otro lado, el tema de la religión, ¿es un tema que ustedes lo tocan en el taller y cómo lo enfocan? Bueno, el de la religión como práctica no, Ujú. pero las visiones religiosas, yo diría más que religiosas, las visiones culturales, que son las que atraviesan los comportamientos del ser humano, porque se vuelve necesario tener reflexiones alrededor de aquello. Y en esa visión hay algunos ejes que pueden ayudarnos a comprender las conductas, las acciones culturales de los pueblos originarios en un momento determinado, las rupturas con un poder religioso que impedía el desarrollo del pensamiento laico. Ese es un gran mérito de la revolución liberal o del pensamiento liberal, precisamente para separar iglesia del Estado y permitir que el Estado asuma un rol fundamental y determinante no solamente en el campo de la salud, sino en el campo de la educación, etcétera, etcétera. De tal manera que lo tratamos seguramente como un elemento cultural fundamental que amerita la atención en este espacio de la, de la comprensión interdisciplinaria de un tema como el que estamos tratando. Tengo una consulta. ¿Ustedes han manejado todo lo que es el taller de historia de la salud a través de una cronología o se ha dado por inquietudes de ese momento, de situaciones o momentos históricos? En realidad manejamos pensando en términos cronológicos. Creo que es la mejor forma de aproximarse a la historia de nuestro país. Y en esta etapa que hemos reabierto al taller, porque el taller tuvo un pequeño receso y que la universidad se ha preocupado de reaperturarlo, hemos iniciado con reflexiones cronológicas. Estamos pensando entrar luego de algunos elementos básicos que nos permitan comprender qué hizo la revolución liberal. Perdón, voy a volver un poquito atrás. ¿Qué hizo el pensamiento ilustrado? Y entonces tendremos que vernos con Eugenio Espejo necesariamente. Tendremos que tratar sobre las enfermedades y la forma de enfrentar en el periodo ya republicano. Y allí tendremos que analizar, por ejemplo, problemas de la fiebre amarilla y el desarrollo en 1845 de esa enfermedad. Pero no podemos dejar de lado el pensamiento de García Moreno, que viene subsiguientemente a la fecha señalada y que tiene una gran influencia en el desarrollo de la salud en el país. Veremos la revolución liberal, veremos la revolución juliana y si bien entendemos que son procesos históricos, ciclos históricos que se mueven en nuestra cotidianidad y se han movido en nuestra historia nacional, no es menos verdad, sin ser positivista en el análisis, sin pecar de esta desviación ni siquiera del neopositivismo, pero sí comprendiendo que es fundamental también recuperar a las figuras trascendentes en el desarrollo del pensamiento médico, porque en toda historia, en toda acción, si bien hay procesos globales, sociales, que determinan ejes de comportamiento, no podemos evitar que recuperemos a figuras fundamentales. Finalmente,
El mundo de la subjetividad humana es tan importante como ese mundo de la objetividad de lo concreto. Y el mundo de la subjetividad humana somos los individuos, con nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras actitudes individuales, nuestras formas de ser, que emergen en un momento determinado y que pueden modificar los campos de la ciencia, de la historia, del pensamiento, etcétera, etcétera. No podemos dejar de estudiar a Pablo Arturo Suárez, a Isidro Ayora, a Ricardo Paredes, a Plutarco Naranjo, entre otros, a Rodrigo Fierro, a Jaime Breil, su contribución académica, su aporte sustantivo en el mundo de las ideas. Y ellos son gente que han producido una gran cantidad de libros, una gran cantidad de opiniones que ameritan que nosotros reconstruyamos entonces desde lo cronológico histórico, como tú lo has referido adecuadamente, pero también desde el aporte de individualidades fundamentales. Y acabo de dar unos pocos nombres, al riesgo de olvidarme unos cuantos más y al riesgo de omitir algunos que siguen produciendo y que siguen trabajando. Me olvido del Mundo Granda, por ejemplo, y de otras personalidades. Estoy pensando que podríamos quedarnos en otro programa hablando solo de personalidades, sin que ese sea el detalle sustantivo del taller, quedarnos en personalidades, pero hay que recuperar en la memoria histórica sus aportes. No, sí, importantísimo. Además, relevar, ¿verdad? La calidad y la valía de cada uno de estos seres humanos que brindaron sus aportes y que siguen brindando al día de hoy a lo que es la medicina en el Ecuador. Germán, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿El taller a dónde va? ¿Cuál es su función última? ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes van a sacar una serie de papers? ¿Cómo lo van a manejar? Entendemos que están haciendo cierto tipo de producciones. Tú nos comentaste que tiene un convenio o algo así con Colombia. Sí, el proyecto con Colombia es un proyecto de construcción de un estudio comparativo. Hemos avanzado bastante, pero no es tanto el taller todavía este momento, ¿no? Ya. Creo que allí hemos cumplido un rol importante desde la expectativa del taller, desde lo que significa el taller, pero en realidad ha sido un compromiso que he venido desarrollando yo en los últimos años. ¿Qué vamos a hacer? Primero, creo que la audiencia debe tener claro que llegamos al taller con documentos preparados. Cada una de las personas que hace la disertación nos entrega, tú conoces perfectamente el asunto, nos entrega un documento, un texto sobre lo que vamos a abordar, precisamente para tener una información previa y entrar al debate con las armas en ristre, como dice mi amigo el Quijote. De tal suerte que creo que es importante arrancar primero por esa información. En segundo lugar, el propio debate nos va reconfigurando los textos que se puedan producir. Sus autores se verán obligados a agregar comentarios, a lo que yo digo en mi caso, a mejorar. O a veces uno escribe y uno se demora mucho tiempo en escribir, en producir, y varios comentarios pueden modificar ciertas opiniones. Esa es la apertura de quien escribe, de quien produce, porque no puede ser solamente un campo cerrado lo que se dice. Esos debates, estas experiencias en un momento determinado pueden volverse, ojalá en el tiempo, libros que nos permitan comprender cosas, Ok. libros del taller, libros de opinión colectiva. Ya, sí, esa era la pregunta y para saber cuál era la meta realmente que tenían a través de este taller que es muy, muy interesante, ¿verdad? De la Universidad Andina Simón Bolívar. Lamentablemente ya estamos al cierre de la entrevista, pero quisiéramos unas palabras finales de tu parte. Agradecer la invitación al programa, señalar la importancia de que estos temas se debatan comprendiendo que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que es la comprensión de la confrontación asimétrica salud-enfermedad y que de por medio existen factores exógenos y endógenos que condicionan la existencia de un mundo de salud o carente de él. Y en tercer lugar o último, que es importante reflexionar sobre nuestra historia desde diversos andariveles y ópticas. Una de las ópticas es el ingreso a través de la salud. Estudiar la salud en un momento determinado de la historia es estudiar la historia en ese momento determinado. Es una forma, yo no diría sui generis, porque esto está instaurándose en América Latina, esta forma de tratar la historia del país. De tal suerte que
Ojalá podamos mantener a la comunidad informada de lo que se va haciendo. Y este es un taller que me parece importante señalarlo. Se participa en él por invitación de la universidad con un núcleo pequeño. Este no es un núcleo gigantesco, es un tanque de producción, un tanque intelectual de producción. Y es así que como vamos a seguir trabajando en los siguientes meses y aspiramos a tener una producción bibliográfica importante. Y agradecerte por la invitación y reconocer de tu interés no solamente por ser parte del taller, sino por contribuir también a este debate en la opinión pública. No, muchísimas gracias. Gracias, Germán, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a la invitación. Buenos días. Agradecemos al historiador Germán Rodas Chávez, quien nos ha acompañado esta mañana para hablarnos sobre el taller de Historia de la Salud que se realiza en la Universidad Andina Simón Bolívar hace más de 20 años. Amigos, agradecerles a ustedes por habernos acompañado este martes. Recordarles que los esperamos el día jueves, 8:30, para hablar sobre otros temas interesantes de salud. Recordarles también que la pandemia no ha terminado, mantengamos el distanciamiento, lavémonos las manos y usemos mascarilla. Así que muchísimas gracias, un excelente martes, un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias.